Bueno, vamos a meternos de lleno en esa crisis tan compleja que a principios de abril de 2026 tuvo al mundo entero en vilo, un momento, la verdad, de máxima tensión. Para entender bien qué pasó, vamos a ir por partes. Primero, veremos los eventos clave que encendieron la mecha. Luego, las operaciones militares, cómo se movieron las fichas en el tablero diplomático, el tremendo impacto en la economía y, por último, algo clave, la batalla por contar la historia, por la narrativa. A ver, todo explotó en la primera semana de abril de 2026. Y no fue una sola cosa, no. La crisis estalló en 4 frentes a la vez, casi en simultáneo. Aquí lo vemos claro. Empezó con un rescate militar, algo que podría parecer aislado, y de repente, ¡boom!, se convirtió en una emergencia global. Teníamos un ultimátum presidencial, el miedo a un incidente nuclear y, para colmo, grietas muy serias en alianzas que parecían de hierro, como la OTAN. Vamos, que la cosa se complicó, y mucho. Venga, vamos a la parte militar. ¿Cómo se libró esta guerra? ¿Qué pasó exactamente sobre el terreno, en el aire y en el mar? El rescate del F-85E fue el detonante. Fijaos en los pasos. Derriban el avión. Se lanza una búsqueda masiva de 36 horas. Y esto es clave. Hay combate directo en tierra entre fuerzas especiales de EU y la Guardia Revolucionaria iraní. Al final logran sacar al segundo tripulante sin más bajas. Un éxito militar, sí, pero un éxito que ponía sobre la mesa una verdad incómoda. La guerra terrestre no era una posibilidad, era casi una realidad. Pero es que la cosa no se quedó ahí. El conflicto se extendió como la pólvora. Israel lanzó una ofensiva masiva, más de 340 objetivos en Irán y Líbano en solo 48 horas, aplicando lo que llamaron el modelo Gaza, mientras los hutíes desde Yemen lanzaban misiles a Tel Aviv e Irán respondía con sus propias andanadas. El tablero de juego era toda la región. Y aquí, bueno, aquí tenemos los números, las cifras en frío. Y son brutales. Más de 7.000 muertes militares en el bando iraní y sus aliados frente a 27 de la coalición. Casi 3.000 civiles muertos, decenas de miles de heridos y más de 80.000 estructuras dañadas. Estos datos, la verdad, hablan por sí solos del coste humano y material de todo esto. Vale, dejamos el frente militar por un momento, porque mientras sonaban las bombas, se estaba librando otra guerra, una de palabras, en los despachos y en las redes sociales, la batalla diplomática. Y creo que nada lo ilustra mejor que este mensaje. El presidente Trump, en redes sociales: abran el maldito estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. Así, tal cual. Esto no era diplomacia tradicional, era un órdago en toda regla, que dejaba clarísima la postura de Estados Unidos. Se había acabado el tiempo de hablar. Y aquí vemos el choque de estilos, ¿no? Por un lado, EU con su política de paz a través de la fuerza, una justificación clara de su mano dura. Y por otro, la respuesta de Irán, mucho más sutil, digamos. Desde su embajada en México decían que este bajo nivel de civilidad mostrado por un líder de un país es lamentable. O sea, un contraste total, fuerza bruta frente a una crítica casi de manual de estilo diplomático. Y claro, las palabras hay que respaldarlas con hechos. Y con dinero. Mucho dinero. La Casa Blanca pidió un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para el año siguiente. Un 42% de aumento. Esto no era para una escaramuza, esto era una declaración de intenciones de que estaban preparados para un conflicto largo y costoso. Pero ojo, aquí viene un giro importante. Mientras Estados Unidos mostraba músculo militar y económico, por dentro sus alianzas se rompían, y de forma muy visible. España, un socio clave de la OTAN, toma una decisión drástica. Cierra su espacio aéreo y sus bases a los aviones militares estadounidenses implicados. Y lo justifica diciendo que la ofensiva es ilegal e injusta. Una fractura en toda regla dentro de la Alianza Atlántica. Muy bien, ya hemos visto lo militar y lo diplomático. Ahora vamos a la economía, porque las ondas de choque de este conflicto amenazaban con provocar un auténtico tsunami económico global. Y si hay una cifra que resume el pánico, es esta: $141,36. Ese fue el precio que se llegó a pagar por un barril de petróleo Brent. Una auténtica locura. Había que remontarse a la crisis financiera de 2008 para ver algo parecido. El pánico era total. ¿Y por qué ese pánico? Por esto, el estrecho de Hormuz, un cuello de botella por el que pasa más o menos el 20% de todo el petróleo del mundo. Quien controla el estrecho controla el grifo de la energía mundial. Y en esta crisis se convirtió en el arma principal de la guerra económica. La jugada de Irán fue, bueno, una fuente lo llamó secuestro económico, y creo que la descripción es bastante acertada. Empezaron a cobrar peajes altísimos, de hasta $2 millones por barco solo por pasar. Esto no era una tasa, era una extorsión que sumió a la logística mundial en un caos absoluto. Y llegamos a la última pieza del puzzle.
Porque además de la guerra con misiles y la guerra económica, se estaba librando otra, quizá más sutil pero igual de importante: la guerra por la narrativa. La batalla por la historia, por cómo el mundo debía interpretar todo lo que estaba pasando. Básicamente, había dos relatos totalmente opuestos. Por un lado, la visión de que era una batalla existencial, una lucha por el legado de Trump y los valores de Occidente contra un régimen terrorista y fanático. Por otro lado, la visión de la guerra asimétrica, que decía que Irán, al saber que no podía ganar militarmente, estaba provocando un caos controlado, para que el coste de la guerra para el resto del mundo fuera insoportable. Y claro, cada bando usaba los datos para reforzar su historia. Los que apoyaban a Estados Unidos, por ejemplo, mostraban este gráfico. Fijaos, más de 13.000 vuelos de combate y solo un avión perdido. El mensaje era claro: somos abrumadoramente superiores, es una victoria militar clara. Pero la guerra por la narrativa se libraba en muchos frentes. Hubo filtraciones de datos de agentes de inteligencia israelíes. Irán lanzó campañas de propaganda digital muy agresivas, con vídeos tipo Lego y hasta parodias de Trump. Los observadores hablaban de una niebla informativa sin precedentes, donde era casi imposible saber qué era verdad y qué no. E incluso Irán llegó a amenazar con atacar físicamente instalaciones de gigantes tecnológicos como Microsoft o Google. Una guerra del siglo XXI, en toda regla. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que queda en el aire. En un conflicto como este, donde la historia que se cuenta es tan importante como lo que pasa en el campo de batalla, ¿qué significa ganar? ¿Quién gana realmente la guerra por el relato cuando los hechos son tan difíciles de confirmar?